una historia del amor, del pacto de Dios, hablando de la manera en la cual Dios ha pactado de amar con nosotros, de amarnos a nosotros, a ser fiel y cómo podemos confiar. Y este libro nos muestra eso, de que esa promesa de fidelidad es fiel. No es algo que tenemos que cuestionar, no es algo que tenemos que dudar, aunque es tan difícil. La realidad es que en las situaciones, en el primer capítulo veíamos la situación amarga en la cual se encontraba Noemí y lo difícil que es y el poder todavía decir, no, pero Dios sigue en control. Y yo diría que a veces nos afecta de diferentes maneras, pero el entender eso nos puede dar paz, pero no significa que siempre sea fácil. Que siempre sea fácil descansar en la realidad de que Dios está trabajando. Tengo este pasaje de Isaías 46:11 que dice, yo llamo del oriente una ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. Dios está hablando sobre la obra que Él va a hacer. En verdad, he hablado y ciertamente haré que suceda. Es una declaración absoluta sobre lo que Dios va a hacer en su obra, lo que Él está haciendo en su deseo, lo que Él está haciendo en su plan. Lo he planeado, así lo haré. Cuando Dios declara esas cosas es porque va a ocurrir. Es porque no hay manera en la cual no va a pasar lo que Dios ha preparado. Hoy estamos en el capítulo 3 de Ruth. Y si nos echamos atrás y miramos a Ruth en la historia de la redención, en la historia de lo que Dios ha estado haciendo para redimir a su pueblo, para mostrar su gloria, entendemos que Ruth, y me estoy quizás adelantando un poco, aunque no tanto, creo que si lo entendemos es que Ruth está injertada, es una buena palabra para la situación de ella, en esta historia, siendo de fuera, pero sorpresa para los que no se han dado cuenta es que ella va a tener eventualmente un hijo, el cual va a ser el abuelo de ¿quién? Alguien que me diga. De David, del rey David, que la pone justamente en medio de la genealogía de ¿quién? De Cristo. Qué chuzo. Ser elegido o elegida para poder tener una parte como esa en el plan perfecto de Dios. Qué increíble. Y ella está en eso, y eso estamos en ese momento. Pero antes de que ella pudiera tener esta parte increíble, tiene que haber una boda. Estuve en una boda recientemente, pero no sonó esa música, fue diferente. Y la boda fue diferente en varias maneras. Y esa propuesta va a ser un poco particular, va a ser diferente. Y quizás menciono esto al principio porque necesitamos quizás hasta cierto punto, quizás en gran manera, desvincular nuestros prejuicios y nuestra manera de pensar específica 2022 occidental, afectada por Hollywood y todo lo demás, cuando leemos esta historia, porque esto no pasó el año pasado y no pasó en California y no pasó en Chepe, pasó en Israel, pasó en Belén hace 3000 años. Entonces estamos hablando de otro tiempo y otra cultura. Entonces ojalá podamos ver eso a través de la realidad de las cosas que sabemos y quizás ahí podemos ir aprendiendo, y yo he estado aprendiendo mucho de personas que saben mucho más que yo y entienden las culturas antiguas, y no solo antiguas, sino del Oriente cercano donde ocurre esto. Entonces, digo eso para que prever que no intentemos como insertar demasiado de nuestra experiencia, de lo que nosotros esperaríamos o lo que nosotros pensaríamos, sino permitir que el pasaje hable. Y quizás nos vamos a ayudar por personas que han estudiado estas cosas. Y para arrancar, estamos a punto de ver a Ruth proponerle matrimonio a Boaz, que ya rompimos el protocolo, ¿no? Ya ahí, no es que nunca ocurre, pero no es lo más típico, ¿no? Entonces está a punto de ser diferente, ¿sí? Es verdad, por ahí he oído. ¿En serio? Pero no sé, van a tener que preguntar después, dice Fabi que no fue así. Ok, bueno, veremos después. Quizás el jueves, puede ser, ese va a ser el tema.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pero típicamente no. Entonces, veamos lo que dice el pasaje. Dice, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un proveedor, un porvenir asegurado. Hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente. No sé si alguno de ustedes ha visto una de esa película, ¿cómo se llama? El violinista en el tejado. ¿Alguien la ha visto? Es un peliculón, en el sentido de que es muy buena y que es muy larga también, ¿no? Y hay una señora ahí que se dedica a buscar parejas, ¿no? Ese es el trabajo de ella, el matchmaker. No sé cómo le dicen eso en Costa Rica. Casamentera. Me suena parentera, ¿cómo se llama? La partera, que a veces es la misma, quizás, no, quién sabe. Pero la casamentera, ¿no? Pues Noemí está trabajando, pero, hey, si no nos parece tan raro, aunque pasa, ¿no? Todavía, ahí nosotros todos conocemos a casamenteras, ¿no? Personas matchmakers que les gusta ver si van a conectar a alguien. Eso es lo que está ocurriendo, pero creo que no es porque Noemí es metiche o Noemí está aburrida, sino porque ella entiende que es bueno. Y también yo creo que ella está viendo claramente que Dios, que Yahweh, está haciendo una obra. Y ella va a actuar sobre esa fe, va a actuar sobre la fe. Y eso es importante, porque la fe no es solamente para que nosotros estemos ahí a ver qué pasa, sino cuando tenemos fe, actuamos. Más bien nos libera para entender, hey, si Dios está en esto, yo puedo hacerlo. De otra forma no puedo hacerlo. Yo no podría hacer las cosas que Dios me pide día a día, si no es porque sé que Dios está detrás de ello. Para que tengas un porvenir asegurado, ya está hablando sobre la necesidad de provisión que tiene de tener el vínculo, entender, recordar que en ese tiempo, en esta cultura, la familia lo es todo. Es un vínculo en el cual, es una sociedad en la cual se opera y todo trabaja dentro de ese entendimiento. No es lo que ellos están haciendo, el vivir dos señoras solas no es típico y no es común y no es favorable. Entonces ella dice, hey, vamos a hacer esto. Entonces Boaz, ella dice, Boaz es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Entonces, Noemí apunta y dice, hey, Boaz es nuestro pariente cercano. Y eso es importante, vamos a hablar de eso en un momentito, de esa realidad. Pero dice, hey, esta noche quiero que estés al tanto del hecho de que él va a estar aventando cebada. Si recuerdan, creo que la semana pasada Eric estaba hablando del proceso, ¿no? De cortar la cebada y después de golpear esa cebada para que se separara el trigo, para que saliera de la cáscara. Y después, con esa brisa, Eric y yo hace un par de días estuvimos en un lugar donde había más que una brisa, había viento. Y imaginarse con esa brisa, ellos empezarían a tirar ahí el grano para arriba y la cáscara se va y cae el grano. Y eventualmente, después de muchas horas de hacer eso, lo que hay es grano. Un trabajo duro, el cual típicamente se hacía en la noche, después de haber estado recogiendo. Entonces se hace ese trabajo para hacer el producto semifinal del grano, el cual se va a cuidar hasta el tiempo de preparar la masa. Versículo 3 dice, mira, haz lo que te digo. Aquí Noemí tiene unas instrucciones, y por cierto voy a adelantarme a decir que Ruth va a ser humilde en el escuchar y el seguir el consejo de su suegra. Dice, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Ahora recuerden, está a punto de haber una propuesta de matrimonio. Ahora, está diferente porque es ella, pero Fabi, seguramente usted se vistió cuando usted no, al revés, quizás Juanpa cuando él, no sé. Yo sé que típicamente cuando hay una propuesta, pues nos chaneamos, ¿no? Nos preparamos, nos alistamos. Dice después, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después, baja al campo de trillar, pero no dejes que Boaz te vea hasta que termine
de comer y beber. Entonces sabemos que él va a estar trabajando y después del trabajo va a haber una comida. Esto va a ser muy mediterráneo. Esto sí lo puedo entender yo porque habiéndome criado cerca del Mediterráneo, primero los días son calurosos y el trabajo más arduo quizás lo quisiera hacer de noche y las comidas son, bueno, había veces que acabamos de comer a las 12 de la noche, ¿no? De la mañana. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate ahí. Entonces, él te dirá lo que debes hacer. Ok, llegamos a este punto y vemos, ok, Noemí está hablando sobre la necesidad de que Ruth se case. Noemí está hablando sobre Boaz, está diciendo que él ha sido bueno, pero también ha usado otro término. Ha usado un término hablando de un parentesco, ¿cierto? Él dice, ok, él es un familiar, redentor. Estaba hablando con alguien el otro día y me mencionó un término al cual conectamos, es un término hebreo, que conectamos con esta realidad, que es con la que vamos a hablar ahora, para entender bien qué es lo que está pasando y qué es lo que está pensando Noemí y qué le está traspasando a Ruth, que puede ser que lo entienda o puede ser que no, porque eso es una tradición que Dios ha establecido con el pueblo de Israel. Entonces, ¿alguien recuerda esa palabra? Goel. Bueno, exacto. Ella levantó la mano. Y ella sabe que se está. Sí, bueno, sí, no, pero levantó la mano. Goel, ¿no? Goel. Y eso no sé, vamos a ver si podemos, vamos a ver si podemos aquí o no. A ver. Entonces es algo como esto, ¿no? Eso es más o menos. No se lee muy bien, pero vamos a ver. Esto fue de última hora. A ver. No puedo, a ver si puedo. No me deja hacerlo más grande, ok. Pero entonces, Goel es la palabra hebrea. Uy, se fue esto. Es que rompí. Eso es lo que pasa por improvisar. Ok, ahora sí. Entonces, es Goel, ¿no? Es una palabra hebrea en la cual, mi hebreo es muy feo, pero bueno, ahí está. Goel es una palabra de la cual ella está hablando. ¿Y alguien sabe más o menos la idea que lleva esta palabra? Cuando creo que es cuando, digamos, si hay una pareja en casa que depende de que la esposa luego se casaba con el hermano y se casaba con el hermano para que no perdiera su... Correcto. Y usted dijo la palabra muy, muy específica, descendencia. Entonces, quiero que veamos un par de pasajes que nos van a quizás a informar sobre qué es lo que está pasando por la mente de Noemí cuando ella, más allá de solo, hey, esto es un buen business, ¿no? Boaz tiene platica, lo ha tratado bien y usted no tiene esposo y bueno, yo por ende tampoco y aquí estamos, pues, a ver qué pasa, ¿no? Como a veces algunos que... no es exactamente eso. Hay más que eso. Y no hace daño que el hombre tiene platica. Pero vea lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 25. Dice, si dos hermanos. Entonces, y aquí es otro término. Para Goel es pariente, redentor o levirato. Quizás han oído de ese término. Levirato. Esto, hemos echado marcha atrás a Deuteronomio. Dios está dando la ley. Vamos a ver un pasaje en Deuteronomio, otro en Levítico, y es ley que Dios ha dado al pueblo de Israel de cómo Él desea que ellos manejen las situaciones día a día. Y yo quiero apuntar, antes de que hablemos de esto es Dios asegurándose de cuidar a su pueblo, teniendo un buen plan, un plan el cual va a ser en el contexto en el cual ellos viven, en la cultura en la que ellos viven, en el tiempo en el cual ellos viven, cuidarlos de la mejor manera. Dice, si dos hermanos viven en una misma propiedad, que esto no es tan incomún, ¿no? Familias que tienen propiedades y varios viven en el mismo lugar, y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo, ¿ok? Entonces, una pareja, ha fallecido el esposo, ahora el esposo que ha fallecido tiene un hermano. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de cuñado. Término importante, deberes de cuñado. Hace 3000 años, no ahora.
el primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido. ¿Recuerdan? Murió un hermano sin tener hijos. ¿Okay? Ese es el punto. No es que tuvieron 4 hijos y se murió. Ahí no pasa nada. Ahí la familia está establecida, estamos bien. Pero antes de que tengan hijos, muere el esposo. Ahora, ¿qué dice? El primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Entonces, la dinámica es, hay un esposo y una esposa, pero por cualquier razón, él fallece antes de que ellos puedan tener hijos. Entonces, Dios provee un plan en el cual lo que sigue es que el hermano de él se case, es un matrimonio legal. Pero hay algo interesante porque el primer hijo que tienen varón, no es técnicamente, obviamente biológicamente sí, pero técnicamente no es el hijo del nuevo esposo, del hermano, sino es del fallecido difunto hermano. Y tiene un propósito. Porque a veces incluso todavía hoy en día diríamos, ok, está raro. Y no miento, está raro. Yo pienso en mi familia y yo, no, ¿qué? No. Entonces, pero hay un propósito muy bueno. Y eso es lo importante. Cuando vamos entendiendo la palabra de Dios, entendemos cómo Dios trabaja y cómo Dios está cuidando a su pueblo de una manera que a mí me asusta a veces, de entender, sobre todo en el contexto en el cual nosotros vemos estos. Dice en Levítico, capítulo 25, estos echando un poco marcha atrás más para entender qué es la base, cuál es la necesidad, por qué es importante que esto ocurra. Y dice, si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a tener alguna propiedad familiar, o sea, vender alguna propiedad familiar, entonces la persona está en problemas, toma malas decisiones fiscales o no sé, tuvo una mala racha, lo que sea, vende una propiedad familiar. Un pariente cercano, que ojo, un pariente cercano debería comprarla para él. Si no hay un pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volver a comprarla, entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla del que la compró. Voy a parar ahí y decir, ok, eso está raro, ¿no? Porque en Costa Rica, cuando yo compro una propiedad, ¿de quién es esa propiedad? En teoría, ya está el registro. Yo le compré a Eric una propiedad. ¿Y de quién es? Es mía, ¿no? Es mía. Y él, cuando firmó, dijo, chao, tomó su plata, no importa la razón por la que vendió, es mía, ¿no? Al igual. Al menos que llegue el mod. Quizás si llega el mod, puede ser que cambie la cosa. Pero fuera de eso, en teoría, es de uno. Y no hay esa idea de hey, tienes un año si te arrepientes. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, necesitamos entender que en el plan perfecto de Dios, Él deseaba y Él había designado, habían subdividido la tierra de Israel en parcelas, en porciones, porque Dios quería que su pueblo siempre tuviera una propiedad. Ese era el deseo de Dios, que cada uno de sus hijos amados, de las personas de Israel, tuvieran su propiedad en perpetuidad, para siempre. Ese es el plan perfecto de Dios. Y no voy a meterme en wow, qué diferente vivimos ahora, porque es una realidad. Pero les voy a decir, es bueno que una familia tenga una propiedad, que tenga una parcela, que tenga un poco de aire libre, que tenga espacio, que tenga un palo de mango. Todas esas cosas son cosas buenas. Ahora, 2022, hoy por hoy, vivimos uno encima del otro, y no creo que tengo que expandir mucho para explicar todas las cosas que se vienen con eso, de la masa de la ciudad y todas esas situaciones, ¿ok? Pero eso es para otro día. El jueves podemos hablar de eso. El punto es, Dios tiene un plan bueno. Y Él quiere proteger a las familias. Porque también resulta que, ¿por qué será que este hombre se ha empobrecido? Podríamos pensar en razones. ¿Eh? A veces no, quizás no sean culpa del pobrecito. Pero a veces son culpa de él. Pero definitivamente no son culpa de sus hijos o de sus nietos. Dios sabe el corazón del hombre, ¿no? Y desea tener un plan en el cual Él va a cuidar. ¿Qué otra víctima
quizás de la pérdida de terreno pueda haber o de la propiedad. En esta cultura, las mujeres que quedan sin ese tipo de protección es muy complicado. Es muy complicado. He visto como algunos otros lugares tratan esa situación. Hay un grupo indígena con el cual trabajamos antes, en el cual las mujeres tenían toda la propiedad. Entonces, el esposo podía ser un necio cretino, no sé la palabra mala, pero por lo menos ella tenía la casa y lo podía echar, ¿no? Entonces, es como, ahí habían hecho un business. Pero aquí el plan es, hey, yo quiero que la familia esté íntegra, yo quiero que la familia crezca, yo quiero que la familia se cuide, que la familia entienda que se ayuda la una a la otra. Eso es algo importante de cómo trabajan las familias. Pero va a haber situaciones en las que eso falla, pero eso no es culpa del hijo, del nieto, de la esposa o de las hijas. Entonces hay un plan. Sí, se descontará el precio de la tierra según el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. Jubileo, ¿qué es eso? No vamos a cubrirlo directamente, pero ¿alguien se acuerda qué era el año de jubileo? 50 años ocurre. Era un reseteo. Cada 50 años, según el plan de Dios, haya pasado lo que haya pasado, se haya vendido lo que se haya vendido, todo vuelve a las familias originales. Entonces, por ende, que quizás el papá y el hijo y el abuelo fueron necios, los bisnietos por lo menos van a tener un chance, ¿no? Van a tener un buen palo de mango. De esa forma, el primer propietario podrá regresar a su tierra. Ahora, ese primer propietario pudiera ser el original o pudiera ser hablando en la línea familiar. Sin embargo, si al primer propietario no le alcanza para volver a comprar la propiedad, esta quedará en poder del nuevo propietario, ok, ojo, hasta el siguiente año de jubileo. O sea, si yo me jalo una torta y le vendo la propiedad 2 años después del año de jubileo a Mao, él lo puede tener durante 48 años, pero hasta ahí. Entonces, es un leasing más que una compra. Al menos que sea el propietario original que Dios designó, la familia original. En el año de jubileo, la propiedad volverá a los primeros dueños a fin de que ellos puedan regresar a la tierra de su familia. Y esa palabra es importante, a la tierra de su familia. Dios sabía que por cómo funcionan las cosas, y nosotros lo sabemos hoy, que cómo funcionan las cosas, eventualmente hay procesos que llevan a personas a tomar malas decisiones por su manera de vivir, que afectan a sus familias, a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y no me meto otra vez en política, pero eventualmente algunos acaban con mucho y algunos acaban con nada, ¿no? Y Dios tenía un proceso en el cual Él quería que estas personas tuvieran algún tipo de aseguramiento, pero esto afecta a la familia en muchas maneras. Y en este caso estamos viendo esa realidad con Ruth, porque créanme, que Noemí, yo no sé hasta qué punto Ruth entiende esto, hasta qué punto le han explicado cómo funciona la ley, pero sabemos que Noemí sabe. Noemí sabe que está viviendo en la casa anterior, pero que ellos va a ser un problema generacional. Si se mueren las dos, se acabó. Hasta ahí quedó y va a haber un problema. Ella también entiende que Boaz, el cual hemos visto que ya es una persona que ha mostrado mucho amor, mucho cariño, que le preocupa la familia. Él lo hablamos este jueves pasado en el estudio, el hecho de que la manera en la que trata bien a Ruth, no creemos que es solamente porque ella es muy bonita o porque es muy esforzada, sino también porque ella está sirviendo y es parte está ayudando, tiene el entendimiento de la familia. Él está, porque Boaz está relacionado con Noemí, y él ve el respeto que Ruth ha tenido al ser injertada en esta realidad y está amando a Noemí, a la familia de Boaz. Yo no sé ustedes, pero cuando alguien trata bien a mi familia, tiene un efecto. Cuando alguien trata mal a mi familia, tiene un efecto. Lo notamos. Entonces, tenemos este sistema que Dios ha creado en el cual la tierra debe de permanecer en la familia, y sabemos que la tierra se pasa a los hijos y entonces se ha roto eso en esa historia, porque Noemí y las 2 hijas han perdido a sus hijos. Entonces todos los que hubieran sido la línea está rota, pero Noemí le dice a Ruth, hey, ese es el plan.
necesitas hablar con Boaz. Y vamos a hablar quizás un poquito más sobre eso en un momentito. Dice en versículo 5, aquí vemos el corazón de Ruth. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Entonces se mantuvo a la distancia, ahí a ver. Dice, después de que Boaz terminó de comer y de beber, estuvo de buen ánimo. Voy a parar ahí porque sé que quizás a veces pensamos otra vez en nuestro contexto y vamos a ver quizás varios elementos de que está comiendo, bebiendo y quizás está de buen ánimo. Yo no creo que el hombre está borracho, pero creo que tiene muy buena razón para estar de buen ánimo. Estamos a punto de ver que se va a costar a un montón la parte yo creo que una gran cantidad de grano. ¿Y qué hay de especial en eso? En la historia que estamos viendo. ¿El qué? Mucha platica, pero ¿qué más? Eso es algo reciente, ¿no? Porque venimos de 10 años de escasez. 10 años de no haber visto un buen montón de grano. Entonces imagínese el gozo como un agricultor de haber estado sufriendo y ahí intentando sobrevivir con lo poco que salía y de repente por fin tener una buena cosecha. Yo sé que yo estaría bailando. El hombre estaría tocando la guitarra y yo estaría haciendo, bueno, no voy a bailar ahora. Entonces, él ha celebrado, está de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. El hombre está contento. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Para mí es simplemente un buen sistema de alarma. Sabe que eso lo va a despertar en algún momento. Le va a dar el frío. No sé si a usted se le ha destapado los pies una vez, pero yo me despierto. ¿Qué es eso? Que cubrir por el frío. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. No es lo que él esperaba que estuviera pasando. ¿Quién eres?, preguntó. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a ver la declaración. Está oscuro. Esto no es 2022. Recordemos, estamos en el campo hace 3000 años. Entonces, seguramente, si no hay luna, no se ve ni la mano. Hey, ve ahí la forma. ¿Quién eres?, preguntó. Dice, soy Ruth, su sierva. Palabras de humildad, palabras que ella ha estado usando desde el principio. Contestó ella, extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de la familia. Vemos ahí esa palabra otra vez, redentor de la familia. Eres el Goel, o eres Goel para mí. Vamos a ver que no es él único, pero él está en el parentesco, está en la línea, está en el espacio para poder actuar. Y dice, extiende sobre mí el borde de su manto. Extiende, disculpe. Esto es similar a lo que habíamos leído en Ruth capítulo 2, versículo 12, cuando Boaz le dice a ella que está bajo las alas. Es la misma idea. Ese borde, ese manto protector, en el hebreo es la misma idea. De esas alas protectoras. Boaz le ha dicho en el capítulo 2, estás bajo las alas de protección del Señor, de Yahweh. Y es la misma idea, lo que ella está diciendo, que haya esa protección, esas alas, el manto que cubre, que extienda. Y esto es un concepto del Oriente Próximo, en el cual se está manifestando, estoy buscando, si fuera posible, que pudiéramos entrar en esa relación de matrimonio en el cual nosotros vamos a ser una familia la cual se cuida. La respuesta de él, el Señor te bendiga, mi hija, Yahweh te bendiga, hija mía, exclamó Boaz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no ha sido tras algún hombre más joven, sea rico, sea pobre. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo que ella obviamente entiende cómo debe funcionar, pero recordemos, ella es judía.
echemos marcha atrás. ¿Todos los judíos hacen lo que la palabra de Dios dice? No. Entonces, ni siquiera el hecho de que conozcan la palabra es una garantía de que lo van a hacer bien, pero mucho menos cuando ella es moabita. Ella va a hacerlo y más, él apunta. ¿Es algún hombre más joven? La realidad es que es muy posible que ella puede tener 25 y él 50. O algo así, el doble. Eso es una gran diferencia. 2, 3 años, 6 años, 25 años. Ok. Está. Entonces él dice, hey, no es como mi expectativa inicial. Yo no hubiera pensado exactamente que fuera así. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y quiero que nos quedemos pensando en ese hecho, de que todo el pueblo conoce la realidad de quién es ella. Y es una mujer virtuosa. ¿Se acuerdan que Erika al principio habló sobre el posicionamiento de Ruth en la Biblia hebrea? El orden de los libros es un poco diferente. Y si se acuerdan, ellos lo ponen en un lugar muy interesante que es al final de Proverbios. ¿Alguien recuerda el último capítulo de Proverbios? Es el 31, famoso, ¿no? Eso puede ser como contencioso, ¿no? Famoso. O sea que, claro, esa es la expectativa, ¿no? Y los hombres, ¿dónde tienen eso? Pero creo que es por razón de que ella es una muestra de esa mujer virtuosa. Y él lo está diciendo, y el pueblo lo conoce. Y es algo que creo que para él es increíblemente importante. Que ella tiene esa lealtad familiar y que ella ha hecho las cosas bien y la ha hecho correctamente y pide permiso y tiene respeto y tiene honra y escucha y aprende y se ha sometido no solamente al consejo de Noemí, sino que ella se ha puesto bajo las alas de protección de Jehová. Eso, bueno, y trabaja duro. Y quiero que pensemos en estos versículos, que eres una mujer virtuosa, porque esta situación, la cual se presenta aquí, ha sido debatida. Pero creo que hasta cierto punto es por el contexto que nosotros tenemos, 2021, informados por Hollywood, informados por nuestra cultura, informados por... Y estamos dispuestos a echar fuera el hecho de que ella, y no solo ella, sino él, ha mostrado ser un hombre y una mujer de virtud. Entonces, en un mundo sexualizado, tendemos a inferir cosas. Pero yo creo que esto fue una interacción rara para nosotros, 100%, pero pura, sin ninguna necesidad de atribuir algo inapropiado o que se hubieran adelantado a lo que Dios tenía para ellos. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, de ese Goel, hay un pariente más cercano que yo. Él está siendo honesto, él está siendo correcto, dice, hey, y creo que entendemos hasta ahora que él está interesado. Eso es algo que él está, bueno, está feliz. Y se me olvidó mencionar, creo que es interesante también que culturalmente no hubiera sido súper normal que él, teniendo 50 años, lo hubiera buscado a ella. Lo normal hubiera sido alguien más joven. Entonces, pero creo que no está disgustado con lo que está ocurriendo. Es algo bueno que Dios ha diseñado. Es correcto, aunque es irregular. Pero por eso es que ella necesitaba hacer esa declaración. ¿Por qué Boaz es que no, que tiene mucha vergüenza y no pregunto? No, creo que es cultural. Pero hay un pariente más cercano que yo, versículo 13 dice, quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien. Bueno, esa es la voluntad de Dios. Que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Tan cierto como que el Señor vive. O sea, por el nombre de Jehová, yo declaro, ese es el juramento más
más solemne que un hombre judío podía declarar. No hay nada más que tenga más peso. Esa es la seriedad que tiene Boaz en esta situación. Él no está jugando, no está a ver qué pasa, no. Y me imagino que la oración de él es que no quiera. No me voy a adelantar a la semana que viene para Eric, pero creo que vamos a aprender que sí, él no quería que pasara y más bien es inteligente el hombre. Pero voy a dejar a Eric algo para que él predique eso. Entonces, Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Boaz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Yo creo que él quería proteger el testimonio y quería que ellos pudieran vivir una vida en paz y querían hacer las cosas de forma correcta. Pero él también sabía que todo el pueblo conocía. ¿Por qué él conocía de ella? Porque todo el pueblo había hablado y todo se habla. Versículo 15 dice, luego Boaz le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Él regresó al pueblo. Él ya va camino. Piensa lo temprano que es, ¿no? Ni se puede ver, pero él es como, ya va camino. Va a tratar. ¿Por qué? Porque es un hombre de su palabra y porque esto es lo correcto y porque él ama a Ruth. Yo creo que esto es una historia de amor. No hay, él ha visto el valor, la virtud de esa persona y para él es un regalo increíble el pensar que pudiera Dios tener esa misericordia con él. Y creo que ninguno de ellos se puede imaginar lo que Dios está haciendo en sus vidas y la manera que les va a usar para bendecirnos a nosotros. Porque este matrimonio hasta este día nos bendice a nosotros. Son parte del proceso que Dios usó para que tuviéramos nosotros un Goel, para que nosotros tuviéramos un Salvador, un Redentor. Entonces la manda a casa con 6 medidas de cebada. Versículo 16 dice, cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Me imagino que ella ha estado toda la noche como, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? Cuénteme. Ruth le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho por ella. Y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. El proceso está pensando, esto es un proceso en el cual entiende, por lo menos él, ella, Noemí, Ruth, esta familia entiende la importancia de la familia, la manera en la que nos cuidamos. Yo creo que eso se debería extender también más allá de no solamente nosotros, si hemos tenido esa conversación en nuestra familia. Aquí somos una familia. Entonces, ¿cómo es que nosotros pensamos? ¿Estamos pensando para el bien de mis familiares o estoy pensando solo para mí? ¿Estoy pensando en cómo puedo valerme de otra persona para beneficiarme a mí o estoy pensando en lo que Dios está haciendo, cómo Dios puede usarme? Aquí vemos que Dios está proveyendo. Versículo 18 dice, entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Y creo que el hecho de eso lo vemos en el que después de darle a ella la cebada, él no se volvió a dormir. Él se fue a buscar, a hacer lo que tenía que hacer. Creo que esa historia realza el amor y provisión de Dios. En general, y cuando hablo del libro entero, pues, hemos tocado temas como Eric la semana pasada habló sobre las reglas generales de cómo Dios había provisto para las personas que quizás estaban empobrecidas, pero no solo eso, incluso personas de fuera de Israel, ¿no? Dios está proveyendo de que, hey, cuando yo estoy haciendo la siembra, ¿no? O la siega, debo dejar algo en los bordes. ¿Por qué? Porque va a haber personas que necesitan eso. Y yo no tengo que solo pensar en mí. Yo podría cortar todo y luego que me lo compren, ¿no? Pero Dios no.
Y en esta historia estamos viendo prácticamente mostradas las leyes de Dios. También la provisión de dos mujeres que han perdido todo. Pero no solo eso, sino la provisión en su plan para la humanidad, para el pueblo de Israel y para nosotros. Entonces, vemos en esta historia prácticamente revelado o mostrado algunas cosas técnicas que vemos, ¿no? Pero hemos leído de Números y de Deuteronomio, hemos leído leyes, pero aquí estamos viendo cómo se ejecuta realmente, cómo funciona. La historia realza el amor y provisión de Dios en general para todos. Su gracia común, diríamos a veces. El hecho de que el sol se levantó para todos hoy. De que hoy todavía tenemos oxígeno para respirar. Crea usted o no, Dios tiene gracia general, pero también específicamente para su pueblo tiene cosas especiales. Mi pregunta es, ¿estoy viviendo en una actitud de gratitud y confianza hacia Dios? La fuente de toda provisión física y espiritual. Estoy viviendo esta realidad, estoy viviendo de tal manera en la cual mi actitud de gratitud y confianza es hacia Dios, entendiendo que Él es el que provee para mí todo lo que yo tengo, en todos los aspectos. ¿Y de qué forma doy adoración y gracias a nuestro Dios por su infinita misericordia y gracia en mi día a día? Porque primero necesito darme cuenta de que esta historia que estamos viendo con Ruth y Noemí y la manera en la que Dios está usando a Boaz no es tan diferente a la nuestra. Dios provee para nosotros. Él nos cuida a nosotros. Entonces, primero necesito entender eso, estar consciente de, pero y después cómo afecta esa realidad. Porque puede ser que esté aquí, pero no ha pasado de aquí, y si no pasa de aquí, no va a salir. Parezco un disco roto, pero todas las semanas hablamos de que nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Eso es algo que ocurre primero hacia nosotros, pero tiene un resultado inevitable. Eso es lo que significa la declaración. La declaración, y ojalá nosotros entendamos que Él me ha amado a mí primero. Y si eso es una realidad en mi vida, que he entendido, no puede tener otro resultado que tener un efecto en mi vida. Entonces yo amo porque Él me amó primero. Y es inevitable. El verdadero creyente no se puede dejar el amor de Dios. El amor de Dios es incontenible. Llena este universo. ¿Cómo me lo voy a guardar yo? Pues yo creo firmemente que si realmente tengo en mí el amor de Dios, no voy. Si realmente entiendo que Él está cuidando de mí, voy a tener paz, va a tener un resultado. Voy a tener paz en mi mente y en mi corazón. Pero también va a afectar la manera en la que yo hablo de Él. En la manera en la que hablo de Él en mi actuar día a día. En mis decisiones, las cosas que sí hago, las cosas que no hago. Y la manera en la que amo a mis hermanos, primeramente, y más allá a los que están fuera. Vamos a Señor oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta increíble narración de una historia bellísima, Señor. De una historia en la cual, Señor, tú tomas una situación difícil, Señor, la situación de Noemí, tu hija del pueblo de Israel, tu hija de la promesa, la cual sobrelleva a pérdida de esposo e hijos. Y de la manera más inesperada, Señor, Boaz quizás no era tan inesperado, porque era parte de la ley, Señor, hasta cierto punto, pero Ruth. Dios, pero así es como tú obras, Señor, así es como tú trabajas, Señor, en el corazón del hombre. Cuando permitimos, Señor, que tu Espíritu sea el que nos controla, Señor, que tu palabra sea lo que nos guíe, hacemos las cosas que no tienen sentido, Señor, pero que son parte de tu plan. Dios, ojalá podamos ver esta historia que se está desarrollando frente a nuestros ojos, Señor, y ver el amor inmenso que tienes
por tu pueblo, Señor. Y que ese efecto, Señor, o que esa realidad tenga un efecto en mi vida. Dios, te pido por cada uno de nosotros en la iglesia, Dios, que la realidad de tu inmenso amor, tu misericordia y tu gracia inmerecida, Señor, en nuestra vida debe de tener un cambio fundamental en quiénes somos, cómo actuamos, cómo tratamos a los demás. Dios, porque eso es lo que tú mereces, adoración de las bocas y de las vidas de tu pueblo. Te pedimos por esas cosas, en Jesús. Amén.